Dos países estuvieron a punto de pelearse en serio. No por petróleo, no por territorio, no por una frontera, por un frasco de dulce de leche. Suena absurdo, ¿verdad? Pero pasó, y casi termina en un incidente diplomático real. Abril de 2003. Una sala de reuniones en Buenos Aires. De un lado de la mesa, Argentina. Del otro, Uruguay. Dos países que comparten el mismo río, el mismo acento, el mismo mate, la misma historia y casi siempre la misma pelea. ¿Quién inventó qué? Y no es la primera vez, ni de lejos. Argentina y Uruguay llevan 2 siglos peleando por lo mismo. Por el tango, por el mate, por el asado, por las empanadas. Y sobre todo por Carlos Gardel, el cantor más famoso de la historia del tango. Argentino, juran unos. Nacido en Tacuarembó, Uruguay, juran otros. 2 pueblos hermanos que no logran ponerse de acuerdo en quién es dueño de qué. Y esta vez, en medio de la mesa, una sola pregunta. ¿De quién es el dulce de leche? Lo que un hombre sacó de su portafolio ese día terminó la guerra. Pero a eso llegaremos. Porque antes de esa sala, antes de esa pelea, hay una historia que ninguno de los 2 países quiere contar completa. Una leyenda que Argentina celebra cada año con orgullo, como suya, y que la propia Argentina puede desmentir, con sus propios documentos. Solo que nunca lo hace, y hay más de un país metido en esto. Está Chile, está México, está hasta Francia, pero ya volveremos a eso. Para entenderlo, hay que retroceder, mucho. Hasta antes de que existiera esta disputa, hasta antes de que alguien pensara en patentar un postre. Empecemos por lo incómodo. Nadie sabe con certeza quién inventó el dulce de leche. Nadie. Y eso ya es una pista, porque cuando algo es tan viejo, tan común, tan repetido en tantas mesas, casi nunca tiene un solo dueño. Hay quienes aseguran que algo parecido ya se hacía en el sudeste asiático hace más de 1000 años. Leche concentrada con azúcar. Que cuando esas tierras quedaron bajo la corona española, la preparación cruzó el océano y llegó a América. Y que el primer lugar donde echó raíces no fue el Río de la Plata, fue México, donde hasta hoy lo llaman cajeta. Es una teoría seductora, pero es eso, una hipótesis, no un hecho probado, y no es la única. En Francia, en Normandía, existe desde hace siglos algo casi idéntico, el confiture de light, leche con azúcar, cocida lentamente. Hay quienes dicen incluso que el cocinero de Napoleón calentó leche con azúcar, se le pasó la cocción y lo descubrió por accidente alrededor de 1804. Pero, otra vez, son relatos, leyendas. Nadie sabe realmente si fue antes o después. Nada escrito en piedra. Lo que sí está documentado es esto. En el siglo XVIII, las monjas del convento Santa Clara de Montevideo, cerca de una estancia con vacas, mezclaban leche con azúcar, a fuego lento, removiendo por horas, y creaban un dulce nuevo, espeso, marrón, dulce hasta el alma. Uruguay sostiene que su preparación ya existía en el campo rioplatense desde la época colonial, que lo hacían los esclavos, en las estancias, mucho antes de que nadie escribiera una sola receta. Y aquí aparece la primera grieta en la historia oficial argentina, porque Argentina tiene su propio relato, uno más bonito, más épico, con un héroe y un accidente. El problema es que ese relato no resiste una sola mirada a los documentos. 24 de junio de 1829. La estancia La Caledonia, en Cañuelas. Pero para entender por qué esta escena es tan poderosa, hay que saber quiénes eran. Rosas no era cualquiera, era el gobernador de Buenos Aires, un caudillo federal, uno de los hombres más poderosos y más temidos de toda la historia argentina. Y Lavalle no era un invitado más, era su enemigo, un general que había peleado contra él en plena guerra civil. 2 hombres que,
En otro momento se habrían matado, sentados a la misma mesa. Por la paz. Ahora sí, imagínate la escena. Mientras los dos hablaban, en la cocina, una criada calentaba leche con azúcar, la famosa lechada, y se distrajo. Quizás salió un momento, o quizás la conversación de los señores era demasiado tensa. El caso es que cuando volvió ya no era leche. Se había convertido en una crema marrón, espesa, brillante, caramelizada. La criada, asustada, pensó que había arruinado todo, pero Rosas la probó, y según la leyenda, le encantó tanto que el accidente se volvió receta. Y así, dice Argentina, nació el dulce de leche. Bonita historia, en serio. Tiene de todo: enemigos, paz, un descuido y un dulce que une a un país. El problema es que tiene un agujero enorme. Y lo descubrió, de todas las personas posibles, un historiador argentino. Se llama Daniel Balmaceda. Es argentino, es historiador y ama la historia de su país. Por eso duele más lo que encontró. Porque Balmaceda halló algo que desmonta la leyenda más querida de su propia patria. Cartas viejas, de 1814. Detente en esa fecha, 1814. 15 años antes del famoso accidente de Rosas. Cartas donde ya se pedían partidas de dulce de leche desde Buenos Aires hacia Córdoba. O sea, ya se producía, ya se transportaba, ya se pedía por encargo, como un producto conocido. 15 años antes de que supuestamente se inventara, y hay más. Ese mismo general Lavalle, el que supuestamente lo prueba por primera vez en esa estancia en 1829, ya había sido agasajado con dulce de leche en un banquete en 1817, 12 años antes. Piénsalo bien. La leyenda necesita a Lavalle. Es él quien está en la mesa. Es él quien valida la escena de 1829. Pero ese mismo Lavalle es la prueba de que la historia no cuadra. El testigo estrella de la leyenda es quien la desmiente. Por eso casi nadie lo nombra cuando cuenta la historia bonita. Porque mencionarlo obliga a hacer una pregunta peligrosa. Si Lavalle ya lo comía en 1817, ¿qué inventó exactamente Rosas en 1829? La respuesta incómoda es: probablemente nada. El postre ya existía, ya circulaba, ya tenía nombre, mucho antes del accidente que Argentina celebra como su origen. La propia Argentina tiene la prueba de que su leyenda es falsa. En sus archivos, en sus cartas, en su propia historia escrita, y nunca, jamás la menciona, porque hay leyendas que son más cómodas que la verdad. ¿Y si crees que esta pelea era solo entre dos países? Espera, porque hay un tercero, callado, en la sombra. Chile. ¿Sí? Chile. Cuando José de San Martín, el Libertador, cruzó los Andes en 1817 rumbo a liberar Chile, le ofrecieron algo para endulzar su mate. Una preparación chilena. La llamaban manjar. Leche, azúcar, cocción lenta. ¿Te suena? Le gustó tanto que se llevó varios frascos. Y no fue un capricho de un día. Los registros muestran que lo cargó de nuevo, años después, en la expedición libertadora del Perú, entre 1820 y 1824. Un gusto que se llevó por todo el continente. El dulce viajó con los ejércitos que fundaron 3 naciones. Piénsalo un segundo. El héroe máximo de Argentina llevando en sus campañas un dulce que probó en Chile. Un detalle pequeño, casi olvidado, que abre una pregunta enorme. Si San Martín lo trajo de Chile, ¿de quién es realmente el dulce de leche? ¿De Argentina, que lo volvió leyenda? ¿De Uruguay, que jura haberlo hecho primero? ¿De Chile, que lo tenía y nadie recuerda? ¿O de México, que ya hacía su cajeta desde la colonia? No hay respuesta clara. Y quizás esa es justamente la magia de este postre. Y esta pelea no quedó en los libros de historia. Sigue viva, hoy, en las redes, en las calles,
en las cocinas, y es brutal. Pero antes de las redes, déjame darte unos números, porque este no es un dulce cualquiera. Argentina produce 128,000 toneladas de dulce de leche al año. En Argentina y Uruguay, cada persona consume 3,2 kilos al año, uno de los consumos per cápita más altos del mundo. En 2022, Uruguay exportó 442,203 kilos de dulce de leche a 18 países. Su principal mercado, Brasil. Y al otro lado del mundo, en las Galeries Lafayette de París, venden crepes con dulce de leche a €1. El mismo dulce que en Buenos Aires desató una pelea diplomática. En París se vende a €1. Y hay un detalle que dice mucho. El Día Mundial del Dulce de Leche, el 11 de octubre. Lo instauró en 1998 un centro argentino. Pero Uruguay también lo celebra cada año, con la misma pasión, y sin darle ni una pizca de crédito a Argentina. Ni siquiera en la fecha logran ponerse de acuerdo, y no se quedó en el Río de la Plata. Hoy el dulce de leche está en todas partes, en los alfajores que se exportan por millones, en las medialunas de Buenos Aires y Montevideo, en heladerías de Japón, de Estados Unidos, de media Europa. Un postre que dos países casi convierten en pelea internacional. Terminó conquistando el mundo sin que ninguno de los dos lo controlara. No es solo un postre, es una industria, es identidad, es bandera. Y por eso la gente lo defiende con los dientes. Una estudiante argentina en Estados Unidos le dio dulce de leche a sus compañeras de cuarto. Un gesto de cariño, de compartir un pedazo de casa, y una de ellas lo comparó con el caramel americano. E Internet explotó. El comentario que se volvió viral lo resume todo. Cada vez que una gringa dice que el dulce de leche es como el caramel, se nos muere un gaucho. Porque para un argentino o para un uruguayo, comparar su dulce de leche con el caramel no es un error, es una ofensa. En 2025, un restaurante chileno sirvió una hamburguesa con dulce de leche y pasó lo imposible. Indignó a Chile, a Argentina y a Uruguay al mismo tiempo. Como dijo un usuario, con amarga ironía: lograste unir a Chile y Argentina en odiar esto. 3 países que pelean por todo, unidos por una vez en el espanto. Y hasta proponer ponerle dulce de leche al mate, partió a Argentina en 2. Para unos, una genialidad. Para otros, un sacrilegio. Alguien incluso pidió, medio en broma, medio en serio, un decreto para prohibirlo. Así de hondo llega esto. Así de personal es un simple dulce. Lo que nos trae de vuelta a aquella sala, Buenos Aires, 2003. Pero para entenderla hay que volver un año atrás. En 2002, Argentina había declarado el dulce de leche Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico de la Nación. Argentino, oficial, por decreto. Uruguay, por entonces, no dijo nada. Pero en 2003, Argentina fue más lejos, mucho más lejos. Le pidió a la Organización Mundial del Comercio reconocer el dulce de leche como patrimonio exclusivamente argentino, junto al asado y a las empanadas. Y ahí Uruguay ya no pudo callar, porque el dulce de leche también era suyo, tan suyo como el mate, como la comparsita, como su propia bandera. Uruguay entró en crisis. El presidente Jorge Batlle ordenó intervenir y envió a un hombre con una misión: impedirlo. Su nombre, Raúl Ballarino, director de la Biblioteca Nacional de Uruguay. Voló a Buenos Aires, entró en esa sala, y Uruguay no llegó con las manos vacías. Llegó con una amenaza, una táctica nuclear, a su manera. Si Argentina no cedía, Uruguay etiquetaría sus exportaciones con una frase: producto 100% uruguayo, como la comparsita. Y de paso recordaron algo incómodo, que Cayetano Silva, el autor de la Marcha San Lorenzo, el himno de los soldados argentinos, había nacido en Maldonado, en Uruguay.
Una jugada diplomática con toda la historia cultural adentro. Pero el arma secreta de Vallarino no era esa amenaza. No era un documento, ni un abogado. Era lo que llevaba en el portafolio. Tras horas de tensión, algo cambió en esa sala. Los diplomáticos argentinos terminaron pidiendo disculpas. Y entonces Vallarino abrió su portafolio y sacó un frasco de 1 kilo de dulce de leche. No un documento, no un tratado, un frasco. Lo destaparon, sacaron cucharas y comieron juntos, argentinos y uruguayos, de la misma crema. Y firmaron la paz. El 3 de junio de 2003, en la 16ª reunión de ministros de Cultura del Mercosur, en Asunción, se hizo oficial. Todos los países miembros, más Chile y Bolivia, firmaron el acuerdo. El dulce de leche dejó de ser de un solo país. Se declaró Patrimonio Cultural del Río de la Plata, de los dos. Una guerra diplomática resuelta, literalmente, con una cuchara. Y sin embargo, cada 11 de octubre, Día Mundial del Dulce de Leche, los dos países lo celebran como si fuera solo suyo. Y ninguno menciona a Chile, ni a la cajeta mexicana, ni a las monjas, ni a los esclavos de las estancias, ni al confiture francés, ni a los orígenes que vienen de mucho más lejos. Porque pelear por un dulce es fácil, compartirlo es lo difícil. Y por eso esa escena de 2003 es tan hermosa. Dos países que casi se enojan por un postre, y que al final lo resuelven de la única forma posible, compartiendo la cuchara. Hoy lo encuentras en un alfajor en Buenos Aires, en un crepe de €1 en París, y en un postre de moda en Tokio. Un dulce que nació entre vacas, monjas y soldados, y que terminó dándole la vuelta al planeta, sin pasaporte, sin dueño, sin fronteras. Porque tal vez la pregunta nunca fue de quién es el dulce de leche. Quizás el dulce de leche es de todos los que alguna vez lo necesitaron para endulzar un día difícil. De la monja, del esclavo, del soldado de San Martín, de la abuela que lo revuelve por horas, del niño que moja el dedo en el frasco, de ti, de mí. Esa es su verdadera historia. No la de una pelea, sino la de un dulce que a nadie dejó con las manos vacías. Así que dímelo tú, ¿de quién es el dulce de leche? ¿Del que lo inventó? ¿Del que lo popularizó? ¿O del que lo come con más pasión? Dímelo en los comentarios y cuéntame también, ¿de dónde eres tú? Si esta historia te hizo ver el dulce de leche de otra manera, dale like y suscríbete a Tradiciones Culinarias. Cada semana, una historia que se saborea y que no sabías que necesitabas conocer.